Perfecto. Cuando guste, Cintia, puedes empezar. ¿Ahí se ve bien? Yo veo perfecto. Listo. Bueno, cualquier cosa, si no se ve bien, no se escucha bien, me interrumpen y yo paro y ahí lo acomodamos. ¿Sí? Excelente. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a todos por asistir. Y es una charla que hace rato veníamos con el capítulo, que me habían pedido que diera una para contar mi experiencia en Chile, para contar lo que había hecho, lo que he aprendido. Y bueno, surgieron varios temas y bueno, al final voy a exponer, y este es el de herramientas geoquímicas de análisis mineral, en lo que básicamente voy a contar un poco sobre algunas herramientas que he usado a lo largo de mi doctorado o han usado mis compañeros o profesores del grupo de investigación. Y es como para que tengan, van a ser nociones básicas con algunos ejemplos aplicados con publicaciones, y es como para que sepan que las técnicas existen, cómo funcionan, cuáles son las ventajas que tienen, qué es la información que se puede obtener, o sea, su potencial, y también las limitaciones que tienen y lo que hay que tener un poco de cuidado. Así que bueno, espero que les guste. En sí va a ser un abanico bastante amplio, pero obviamente no van a ser todas, imposible en una sola charla. Así que bueno, para comenzar, en sí de lo que voy a hablar es de elementos traza. Voy a dar ejemplos con pirita y zircones, que son los minerales con los que estoy más familiarizada, que he trabajado. Y también voy a hablar de isótopos estables, haciendo hincapié también en el cobre, que también trabajé. Entonces, para partir a hablar de los elementos traza, es necesario mencionar que son bueno, elementos que ocurren en la Tierra en concentraciones muy bajas, en el orden de ppm, que son partes por millón, o incluso también pueden ser en concentraciones menores, como ppb, ppt. Y bueno, ahí menciono algunos ejemplos, como son el bario, el torio, el rubidio, las tierras raras, que en algunos casos pueden ser elementos constituyentes mayoritarios de minerales accesorios o minerales de mena. Por ejemplo, el circonio suele ser una impureza, digamos, un elemento traza en los minerales, pero se lo puede encontrar formando zircón, que es un silicato, o se lo puede encontrar formando esfalerita, que es un sulfuro. Y también hay muchas otras fases minerales que son un poco extrañas, pero que existen, como por ejemplo la monacita, que son fosfatos de tierras raras. Bueno, ahora, ¿por qué usar los elementos trazas cuando uno está haciendo una investigación geológica o una investigación química? Bueno, al no ser componentes principales, o sea, no son los elementos mayoritarios en la incorporación de la mayoría de las fases minerales, el hecho de que se incorporen o no como impurezas dentro de un mineral depende más bien de otros factores. Entonces, esos otros factores son de los cuales nosotros podemos tener información. Entonces, son generalmente procesos o pueden darnos idea también, hablarnos del grado de fusión parcial, posición de la fuente, de estados redox, etc. Desde un punto de vista geoquímico, se los puede clasificar como siderófilos, calcófilos, litófilos o atmófilos, es decir, tienen afinidades. Por ejemplo, los siderófilos tienen afinidad al hierro, ahí se ve el cursor, afinidad al hierro y suelen estar más concentrados en el núcleo, mientras que los calcófilos, que tienen afinidad al azufre, y los litófilos suelen estar más concentrados en lo que es la corteza, por su afinidad al oxígeno, y los atmófilos suelen estar en la atmósfera. También se las puede clasificar como móviles e inmóviles, como refractarios y volátiles, o como compatibles e incompatibles. Cuando se habla de compatible e incompatible, así a secas, generalmente se está hablando de compatibilidad respecto del manto, pero también se pueden analizar para sistemas en particular. Entonces, si vamos a estudiar los elementos traza, ¿cómo los vamos a medir? Bueno, hay dos grandes grupos de análisis
digamos, de métodos analíticos. Uno de ellos puede ser método bulk, que en sí es como, a grosso modo, digamos, en general, que en sí es cuando tenemos una muestra de roca, que la disolvemos o la hacemos polvo, y eso es lo que se analiza. Entonces, ahí en general uno analiza los elementos trazas, pero puede haber más de un mineral. Y también por el otro extremo están los métodos in situ, que como lo dice es en el sitio. O sea, que uno elige. Entonces uno elige una sección reducida de una muestra y, o sea, de una muestra de roca se hace un corte delgado, sección delgada, se analiza una sección reducida y eso es lo que se analiza con un haz, que puede ser de electrones, de iones, láser, etc. Dentro de lo que son métodos bulk de análisis, tenemos diferentes instrumentos, diferentes técnicas, por ejemplo, lo que es activación neutrónica, fluorescencia de rayos X, microsonda de MES, ICP óptico, absorción atómica, ICP masa. Cada uno con diferentes límites de detección, que en general son bastante bajos, pero hay que tener en cuenta que también tienen interferencia espectral, en algunos casos puede llegar a ser alta. También tenemos los efectos de la matriz. La mayoría de ellos son análisis multielementales, quiere decir que se pueden medir varios elementos a la vez. Y también el tipo de muestra que se analiza de variar. Por ejemplo, en estos primeros 4 análisis la muestra es sólida, pero en los otros la muestra es líquida. Y acá, del que les voy a hablar, porque estoy más familiarizada, es del ICP masas, el último, que lo voy a mencionar sobre el final cuando les hablo de los isótopos estables de cobre, porque la muestra que se introduce para medición casualmente es líquida. Y como el ICP tiene límites de detección bastante bajos, resulta una técnica, un instrumento óptimo para obtener la información que se necesita. En lo que respecta a los métodos microanalíticos in situ, también hay un gran abanico de técnicas de instrumentación para medir. Y este gráfico es bastante interesante porque resume de forma visual cada una de estas técnicas en función de, bueno, el eje X, que es lo que es la detección y cuantificación, ¿sí? O sea, la capacidad que tiene cada uno para detectar y cuantificar en qué rango, hablando de lo que es porcentaje en peso, si es del 10% o incluso si puede detectar concentraciones del orden de 1 ppm, por ejemplo, y lo que es en el eje Y la resolución espacial, que vamos desde 100 micrómetros o micrones hasta el orden de 10, 1 nanómetro, incluso ya estamos hablando de escala Armstrong, que es escala atómica. Entonces, bueno, aquí voy a empezar hablando de estos de la derecha, que son el SEM, el TEM y este que es como un intermediario, digamos, entre ellos dos, que es el FESEM, que básicamente son microscopios electrónicos. El SEM es microscópico de barrido y el TEM es microscopio electrónico de transmisión. ¿Cómo trabajan? Bueno, básicamente es como el microscopio óptico, pero en vez de un haz de luz que incide sobre la muestra, es de electrones. Entonces, estos aparatos en general tienen varios detectores y cada uno mide diferente tipo de interacción de esos electrones con la muestra en la que incide. Bueno, serán diferentes tipos de interacciones y cada detector mide algo diferente. La particularidad es que se pueden detectar elementos que están en relativamente altas concentraciones, o sea, estar en el orden del 1% en peso o mayor para que lo detecte. Pero en el caso del TEM se pueden tener resoluciones espaciales bastante pequeñas, o sea, se puede ver cosas en mucho detalle. En lo que resta al EMPA, que es la microsonda electrónica, bueno, es una microsonda, trabaja con un haz de electrones, también que incide en la muestra, pero a diferencia del SEM, se pueden obtener, pueden detectar elementos que estén a menores concentraciones. Esto 0,1% en peso es 1000 ppm y también se pueden detectar en el orden de los 100 ppm.
Después lo que es LA-ICP-MS es ablación láser. Básicamente es el ICP-MS que les mencioné antes. Volvemos, este de acá abajo, ¿sí? Pero en vez de introducir una muestra líquida, que en este caso se introduce con un nebulizador que la aspira, pero es una muestra líquida, en este caso la introducción se hace con ablación láser, o sea, se le acopla un láser a la máquina y obviamente es un láser que pincha, digamos, la muestra, que impacta en la muestra, que tiene un diámetro que oscila entre los 5 y los 10 micrones. Entonces, todo ese material pulveriza y se introduce en el ICP-MS y se mide. Entonces, con esta técnica podemos detectar concentraciones muy bajas, incluso inferiores al 1 ppm. Es realmente muy útil. La característica que tiene esta técnica es que es destructiva, o sea, destruye la muestra. A diferencia de las que vimos, las que mencioné anteriormente, estas de acá, que esas no la destruyen. Por ejemplo, también está lo que es SIMS, que también es espectrometría de masas, pero con secondary ion, quiere decir que lo que incide es un haz de iones. Y con esa técnica se pueden detectar concentraciones bastante más bajas, incluso inferiores al 1 ppm, y la resolución espacial, en especial si se trabaja con nanosims, también se puede alcanzar resolución del orden de los 100 nanómetros, lo cual es bastante pequeño. Y también está lo que es Atom Proof, que es una microsonda atómica. De esta no tengo mucha idea, del resto sí, así que se los voy a mencionar. Lo que sí tienen de particular el Atom Proof con la ablación láser es que tienen la capacidad, además, de medir razones isotópicas, además de concentraciones. Bueno, entonces, a empezar a hablar también de estos métodos, de estas técnicas, pero vamos a poner ejemplos también. Entonces, por ejemplo, este trabajo es de Román y colaboradores, del 2019, en el que analizan los elementos empiritas de un sistema geotermal activo que son considerados los análogos modernos de los yacimientos epitermales. Entonces, en este trabajo lo que hacen es, en primer lugar, hacer análisis de microsonda, lo cual está mostrado en este diagrama de boxplot, en el que el eje X se muestra la batería de elementos medidos y en el eje Y las concentraciones expresadas. Entonces, lo que es medido con análisis EMPA está graficado con con color marroncito, y se puede observar que, por ejemplo, para el cobalto se detecta de los más de 258 análisis que se hicieron, o sea, porque se hacen análisis puntuales en cada punto, entonces de un total de 258 puntos medidos, solamente se detectó cobalto en 25. Y así sucesivamente con los otros elementos. De hecho, la mayoría de los elementos no fueron detectados con esta técnica. Entonces, posteriormente, lo que hicieron es ablación láser, lo cual lograron reducir esos límites de detección y, por ejemplo, lograron detectar teluro en concentraciones del orden de 1 ppm. También lograron detectar oro, ampliaron el rango de detección de lo que es la plata, y bueno, y muchísimos elementos más. Entonces, la combinación de diferentes técnicas está buena en ese sentido cuando uno necesita bajar los límites de detección, pero está bueno tener un primer panorama haciendo microsonda, que es lo que hay. Y bueno, algo que me había olvidado de mencionarles es que cuando uno trabaja con estas técnicas, ya sea microsonda o ablación láser, uno tiene dos formas, dos tipos de datos que obtiene. Uno que son los datos puntuales, o sea, mide la concentración de elementos en cada punto que elige y lo va pinchando con el haz. Y también lo que se pueden hacer son mapas de composición elemental, que después los voy a mostrar. La cosa es que cuando mide las concentraciones de cada punto, es a uno después lo que le llega,
cuando los datos están procesados, es una planilla de Excel, que son planillas enormes, con todas las columnas, con cada uno de los elementos medidos, y después cada punto la concentración que detectó el aparato. Entonces lo que se hace es un análisis estadístico. Y este tipo de gráficos, que es el boxplot, resume de forma muy concisa y muy útil esa variación estadística de los datos. Por ejemplo, cada caja concentra el 50% de los datos. Si ustedes observan, tenemos desde el primer cuartil hasta el tercer cuartil. Y las linitas esas que se les suele decir bigotes, se extienden hasta la concentración mínima detectada y la máxima. También se puede señalar la mediana, cuál es la concentración mediana, y en algunos casos también se pone el promedio. Y también la cantidad de datos que hay contenido en ese universo detectado. Entonces, este tipo de diagramas están buenos como para poder comprimir toda esa información estadística. También otro tipo de diagramas que se pueden hacer son los diagramas binarios o también ternarios de composiciones elementales. En este caso no están expresados en porcentaje en peso, pues este es en porcentaje molar, pero son diferentes formas de expresar concentraciones. Pero lo que me interesa acá que vean es que, bueno, en este trabajo, que es de Ditius y colaboradores 2014, tiene datos de elementos traza empiritas tomados con microsonda electrónica y con SIMS en yacimientos de tipo Carlin y epitermales, que son Yanacocha y Pueblo. Entonces, en sí, uno observa que plotean como nubes de puntos, pero se observan algunas tendencias. Por ejemplo, acá. Entonces, uno puede empezar a hacer unas interpretaciones preliminares sobre cómo podría ser la incorporación de este elemento traza en la pirita. Se incorpora en la estructura cristalina, se incorpora como nanopartículas, tenemos alguna fase mineral pequeña, como microinclusiones. Todo ese tipo de información es relevante. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, por ejemplo, en este trabajo se muestra que el arsénico en la pirita puede estar incorporado de diversas formas. El arsénico encima tiene diferentes estados de valencia. Entonces puede estar como arsénico -1, como arsénico +2, como arsénico +3. En estos casos podría estar hierro, en estos casos el azufre, o bien como arsénico como nanoinclusiones. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? A que una tendencia negativa de los datos no es suficiente como para aseverar que un elemento traza está incorporado de determinada forma, pero nos permite ir sospechando eso, nos permite ir encaminándonos como en esa dirección. También lo que se pueden hacer son análisis multivariables. En este caso, lo que hicieron los autores es definir diferentes componentes principales de análisis. Entonces, por ejemplo, la componente 1, la componente 3, la componente 2, y lo que se hace es, de cada componente que está representada por diferentes elementos de los medidos, si esa componente es capaz de explicar la varianza de los datos que tengo y en qué medida la explicaría. Entonces, por ejemplo, la componente 1 que definieron estos autores, para este análisis explicaría el 45% de la varianza, mientras que la componente 3 el 20,2% y la componente 2 el 22,1%. Entonces, de esa forma, lo que se pueden hacer también son interpretaciones sobre como cada componente representa uno o más elementos. Después se pueden hacer interpretaciones sobre las condiciones en las que se habrían incorporado esos elementos. Por ejemplo, en este trabajo lo que interpretan es que el cobalto y el níquel se han incorporado previamente en condiciones de boiling, que es ebullición, pero tranquila, mientras que la plata se ha incorporado preferentemente en episodios de ebullición vigorosa. Estos son mapas de composición elemental hechos con microsonda.
son algunos ejemplos, también del mismo trabajo. Y, por ejemplo, este es la figura A, ven un grano de pirita y sus respectivos mapas elementales para el arsénico, el cobre y el cobalto. Entonces se puede observar que el arsénico no está distribuido uniforme dentro del cristal de pirita. Casualmente para esto son importantes estos mapas, para observar la distribución de un elemento dentro del cristal y que generalmente en muchos casos no son homogéneas. Bueno, los mapas me faltó aclarar que no son cuantitativos, sino que son cualitativos. Acá está la escala de colores. Y acá en el pie de foto está explicado también. Pero aún así lo que es una diferencia en la intensidad de la señal. Entonces, por ejemplo, en este grano de acá tenemos que el arsénico está preferentemente concentrado en el núcleo, seguido por una concentración un poco menor, mientras que el borde es relativamente pobre en arsénico. Pero si comparamos con el cristal de más abajo, la distribución de arsénico es bastante diferente. Y todo esto dentro de un mismo sistema. También pasa lo mismo, por ejemplo, Balto, que tiene algunas zonaciones, algunas zonas donde está más concentrado. Entonces todo esto nos sirve, cuando estamos hablando de geología económica, y hay un elemento traza que nos interesa porque tiene interés económico, y nos interesa saber extraer, es importante saber si está, primero, en qué fase mineral está, y después, cómo está en esa fase mineral. No es lo mismo que esté en el borde, que esté en todo el mineral, o que esté en el centro. Porque la forma de extracción va a ser diferente, y eso puede hacer que sea rentable o no, que sea viable o no. Lo mismo ocurre, o sea, no solamente con elementos de interés económico, sino con elementos que puedan perjudicar la calidad del concentrado, que después la empresa va a vender, o que puedan tener un impacto negativo en el medio ambiente, por ejemplo, el arsénico, el mercurio. Entonces, ahí ya hay que tener otro ojo. Este tipo de mapas elementales permiten a uno hacer ese tipo de análisis. Y también otro análisis que se puede hacer es sobre la evolución de un yacimiento. Este es otro ejemplo también de mapas elementales con microsonda electrónica, pero esto es en un yacimiento de tipo pórfido. Y en este trabajo las conclusiones a las que llegan, en base a las zonaciones de arsénico, de cobre, que por ejemplo en este caso son oscilatorias, es que hay diferentes generaciones de pirita en función de las características geoquímicas, y también se hacen inferencias de cómo evolucionó el fluido termal mineralizador. Entonces, cuando el fluido mineralizador estaba en estado supercrítico, precipitó pirita con determinada incorporación de elementos traza, con diferentes zonaciones, pero después ese fluido supercrítico se separa en una fase salmuera y una fase vapor, que es como vapor, vapor-like. Entonces ahí esas piritas que precipitan a partir de esas fases diferentes tienen características, y así sucesivamente. Entonces todo eso se puede estudiar en parte con esta herramienta. También se pueden hacer mapas composicionales con ablación láser. Por ejemplo, estos son tomados de Franchini y colaboradores. La particularidad, bueno, claramente estos mapas son cuantitativos. Acá están expresadas las concentraciones en ppm. Lo que se mide es un elemento, pero en este caso observen que es un isótopo de ese elemento. Acá también, acá es el cobre 63. Mientras que el cobre hay dos isótopos, que es el 63 y el 65, como para que tengan una idea. Pero bueno, la particularidad que tiene esta técnica es que es una técnica destructiva, o sea, una vez que se hacen todos estos mapas en simultáneo, el cristal de pirita, el grano de pirita dejó de existir. También con SIMS lo que se puede hacer es que si uno deja más tiempo el haz de iones en el mismo lugar, lo que va a hacer es ir sacando material cada vez más profundo dentro de lo que es la muestra.
entonces podemos tener un perfil de profundidad. Estos son perfiles de profundidad en los que vemos en el eje Y la intensidad de la señal y en el eje X la profundidad a la cual fue medida. Entonces, bueno, siempre se miden los mayoritarios para asegurarse que estamos midiendo la misma fase mineral y el elemento traza de interés, en este caso el cobre, y cuando la señal no es constante, por ejemplo en el diagrama de la derecha, se pueden hacer inferencias de que la incorporación no es homogénea y podría deberse a la presencia de nanopartículas. Lo mismo con el oro, en los diagramas de abajo. Y ya yendo a lo que es análisis TEM, que es el microscopio electrónico de transmisión, se puede llegar a ver mucho más en detalle lo que está ocurriendo en los granos de pirita. Entonces, por ejemplo, las imágenes A, B y C corresponden a imágenes medidas con el haz de electrones secundario que ya interactuó con la muestra, pero no con todos, porque sino que con aquellos que son emitidos con alto ángulo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que obtenemos son mapas, son imágenes que son sumamente sensibles a contrastes de los átomos cuando tienen diferente Z, o sea, diferente de protones. Entonces, lo que son los átomos más pesados van a verse con colores más claritos y los que sean más livianos, más grisáceos, e incluso podemos detectar poros, acá por ejemplo en esta parte oscura, o se pueden ver también nanocanales, que los nanocanales son importantes también porque algunos átomos, algunos elementos se podrían eventualmente movilizar por ahí. Y después lo que es la imagen, que es una imagen de alta resolución, también con TEM, da una idea, o sea, fíjense la escala en la que estamos trabajando, esta barrita blanca es de 5 nanómetros, permite ver si la estructura de la pirita es ordenada o es desordenada. Y tenemos los patrones SAED que también confirman eso mismo. Y bueno, lo que arroja siempre el TEM, al igual que en SEM, son estos espectros EDS, está mencionado acá abajo, en el que cuando uno mide en determinado lugar, arroja ese espectro, y entonces esos picos de energía se corresponden con los picos de energía de determinados elementos, son muy característicos. Por ejemplo, en este caso, para el arsénico detecta 3 picos de energía, estos 3. Entonces se le atribuye la presencia del arsénico. En sí, la mayoría de los elementos no se superponen entre sí. Hay casos muy contados, pero uno, bueno, en base al conocimiento geológico que tiene de lo que está analizando, puede descartar si es uno o es el otro. Pero esas son las características. Y después tenemos otro tipo de mapas también que se pueden obtener, como por ejemplo en el caso de las muestras B y C, que son tomadas con baja magnificación, es otra imagen. En vez de detectar, digamos, el haz que ya rebotó, se analiza con el que incide en la muestra. Entonces, en este caso, los elementos más pesados se ven de forma oscura. En sí, este método lo que hace es un contraste en lo que es masa y espesor de las diferentes zonas analizadas. También tenemos otra imagen de alta resolución y otro patrón de espectral. En este gráfico, por ejemplo, como para que vean también la utilidad de todo este tipo de análisis, en este trabajo se han recopilado análisis de elementos traza en pirita con diferentes técnicas, ya sea SIMS, microsonda, ablación láser, que se han verificado también con imágenes de alta resolución en TEM, con SAMS, y de diferentes depósitos, de Carlin y de epitermales, e incluso también hay algunas arsenopiritas. Entonces lo que se muestra es cómo varía la concentración de arsénico versus la de oro, y gracias a todas esas observaciones que hicieron, pudieron trazar una curva y encontraron que todos
todas las concentraciones que están por debajo de esa curva han sido incorporadas en la estructura de la pirita, mientras que el oro incorporado, que está en mayores concentraciones, está incorporado como nanopartículas de oro. Así que la verdad que es un trabajo bastante interesante. Observando otra fase mineral, en este caso el zircón, estas son imágenes SEM de catodoluminiscencia, en la que se pueden ver contrastes en las concentraciones también, evidenciado por los diferentes tonos de grises de los diferentes cristales de zircón. Esto lo que se hace, generalmente se analizan con ablación láser y bueno, con ISPMS. Entonces uno hace un montaje con los zircones y los va también pinchando en diferentes zonas y se miden las concentraciones de los elementos traza. En el caso del zircón lo que se utiliza mucho es medir las concentraciones de titanio, y como la incorporación de titanio en el zircón depende directamente de la temperatura, uno suele hacer el razonamiento inverso y lo usa como geotermómetro. Es decir, conociendo la concentración de titanio de mi muestra de zircón, puedo inferir a qué temperatura se formó. Esta es una herramienta bastante útil, pero tiene que ser usada con cuidado, porque el titanio no es incorporado exclusivamente en los zircones. Y si tengo otra fase mineral que se me está formando en simultáneo, o antes del zircón, que me haya incorporado todo el titanio, después los datos que yo vaya a interpretar, o las temperaturas que vaya a calcular, pueden dar muy erróneas. Así que esto se tiene que usar en conjunto con una secuencia para genética bien definida y que permita usar esta herramienta. También, bueno, se pueden hacer mapas elementales de ablación láser en zircones. Acá a la derecha vemos ejemplos con el litrio y el uranio, en los que también se observa una distribución no homogénea de estos elementos. Estas imágenes son de backscatter, también en zircones, y presentan también variaciones y se pueden identificar incluso zonas diferentes que hablan de la historia de un zircón, en definitiva. Estos son mapas elementales también de microsonda. En este caso, observen que este grano, que los zircones estos, les hicieron los mapas de microsonda después de haber sido ablacionados. Entonces todos estos hoyitos son los del láser, que como les mencionaba es destructiva, así que quedó toda agujereada la muestra. Pero bueno, aún así se pueden ver diferentes zonaciones en los zircones. Igual particularmente en este caso hay que tener cuidado porque láser me puede haber modificado la distribución original de algunos elementos. Entonces, en general se hace microsonda primero y ablación láser después, para evitar ese tipo de inconvenientes. Estos mapas, por ejemplo, sí son cuantitativos. También con los zircones, algo que siempre se mide son las tierras raras, son estos elementos de acá que van desde el lantano al lutecio. Y lo que tienen de particular las tierras raras es que todos los elementos tienen el mismo estado de valencia, que es +3, tienen similar radio iónico, no el mismo, pero hay dos de esos elementos que son el cerio y el europio, que tienen además otro estado de valencia. En el caso del europio -2 y en el caso del cerio +4. Entonces, se los puede usar como herramientas para conocer el estado de fugacidad de oxígeno en las cuales se formaron. Obviamente tienen que ser también tomadas con mucho cuidado porque el zircón no es el único mineral que incorpora estos elementos. Por ejemplo, el europio también puede ser incorporado en bioclasa. Entonces, también requiere de herramientas adicionales. No se puede usar por sí solos esto. Lo que se ha hecho recientemente con los zircones, que ha tenido un auge en los últimos años, es usar estas anomalías de europio y de cerio como para intentar
separar, digamos, o hacer inferencias sobre si un magma o un intrusivo determinado tiene potencial para generar un yacimiento o no. Y se los ha intentado calificar entre fértiles y no fértiles o estériles, analizando zircones de lugares que ya se conocen, que hay yacimientos o que se conoce que no hay. Y claro, han encontrado datos bastante contrastantes, como por ejemplo en este trabajo que les muestro acá, pero esto también tiene que ser tratado con mucho cuidado. Es una herramienta bastante novedosa, muy prometedora, pero hay que tomarla muy con pinzas, por lo que anteriormente les mencionaba, estos elementos trazas no se incorporan exclusivamente en los zircones. También se utilizan razones torio-uranio o las concentraciones de hafnio para hacer interpretaciones respecto a si habría vinculado procesos de cristalización magmática o un tren de cristalización fraccionada, o si habría mezcla de magmas o asimilación. Entonces siempre se analizan las tendencias. O también en este otro gráfico en el que compara las concentraciones de hafnio con las anomalías europeo-europeo, esto bueno, siempre están normalizadas, y encuentra un trend, una tendencia que se genera una mineralización muy pobre y otra en la que se genera una mineralización más relevante. Esto es realizado en un yacimiento de tipo pórfido, El Salvador se llama. Ya yendo a lo que son isótopos estables, bueno, ¿qué son los isótopos? Los isótopos es cuando tenemos el mismo elemento, o sea, el mismo número atómico, el mismo Z, pero diferente cantidad de neutrones, y por lo tanto pesan diferente, tienen diferente masa. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el caso del hidrógeno, que si no tiene ningún neutrón, es el hidrógeno, si no puede ser deuterio o tritio, o para el caso del cobre, tenemos cobre 65, cobre 63. Dentro de los isótopos tenemos dos grandes grupos, que son los inestables y los estables. Los inestables son aquellos que decaen y generan uno más isótopos hijos y liberan radiación, pueden tener decaimiento en cadena, ¿no? Y en general se usan para lo que es dataciones. Y los estables, que son de los que les voy a hablar, esos no decaen, pero sí se fraccionan por procesos físico-químicos, como por ejemplo lo que es evaporación, precipitación, también por procesos cinéticos y también por procesos biológicos. Entonces, los isótopos estables, ¿para qué sirven? Bueno, sirven para una gran cantidad de áreas de investigación que incluyen desde paleoclimatología, hidrología, geología ambiental, oceanografía, bioquímica, ecología, microbiología, paleontología, geoarqueología, ciencias forenses, geología médica. Yo esto hace poco me enteré que existía, para que se den una idea, pero sí, se usan para eso. Para evolución planetaria, para magmatismo, metamorfismo, vulcanología, geotermia y en mi caso, que es lo que me interesa, geología económica. Los isótopos estables, en sí hay dos grandes tipos de fraccionamiento, que uno es el fracción en equilibrio, que en general ocurre o tiene mayor peso, digamos, a sistemas en alta temperatura, y el fraccionamiento cinético, que cobra mayor relevancia en sistemas de baja temperatura. En lo que es isótopos, para lo que es análisis isotópicos no se mide la concentración de un isótopo, de un elemento. En sí lo que se hace es que se miden razones isotópicas de dos isótopos del mismo elemento. Se mide la razón isotópica de mi muestra y se compara con un estándar. Para cada elemento hay un estándar, por ejemplo, acá en esta tablita menciono algunos, y existen diferentes tipos de notaciones. En este caso está la que muestro es la notación delta, que es la más habitual, que básicamente lo que hace es multiplicar a este número de acá por 1000.
Pero, por ejemplo, está la notación epsilon, que es multiplicarlo por 10.000, y así sucesivamente, pero esta es la más utilizada. Acá, por ejemplo, muestro cómo varía el delta de carbono 13 en gran variedad de materiales. Entonces, por ejemplo, en material orgánico sedimentario, este es el rango, mientras que si nos vamos a carbonatos marinos, están más cercanos a 0. Y así sucesivamente. Y otra propiedad que tienen los isótopos estables es que se pueden usar para termometría. ¿Por qué? Porque se conoce cómo varían los coeficientes de partición de dos isótopos para diferentes minerales. Entonces, si yo tengo minerales que se forman en simultáneo, o sea, son coetáneos, y conozco las razones isotópicas de ellos dos, yo puedo de esa forma calcular la temperatura a la que se habrían formado. Entonces, es una herramienta en sí bastante útil. Pero depende de coeficientes de partición, que acá en la fórmula están este alfa, que son más bien teóricos. Dentro de los isótopos estables, en los últimos años, como las técnicas de detección han mejorado y se pueden medir razones isotópicas entre elementos que no tienen tanta diferencia de masa entre sí, porque, por ejemplo, entre el hidrógeno y el deuterio tenemos un 100% de diferencia entre lo que pesa uno y lo que pesa el otro. Pero para el caso del cobre, tenemos cobre 63 y cobre 65, tenemos en el orden de 1% de diferencia entre lo que pesan. Entonces, para medir bien eso, ha tenido que evolucionar las técnicas de detección. Y con el de los años se han empezado a medir cada vez más nuevos elementos, digamos, y es a los que se denominan no convencionales, que son, por ejemplo, el cobre, el hierro, el níquel, está el silicio, el mercurio, el molibdeno, el calcio, la plata. ¿Cómo se miden? Bueno, una técnica de medición se puede medir con SIMS, que en sí, por ejemplo, estos que puse acá no son razones isotópicas, sino que son mapas de cada elemento, de cómo varía, ¿sí? Por ejemplo, acá es de arsénico, de cobre, acá los tienen ampliados. Pero me da una idea de cómo varían, cómo están distribuidos dentro de un mineral. Y los más usuales que se utilizan son TIMS o multicolector con ICP-MS, que básicamente son técnicas muy similares. La diferencia es que este espectrómetro trabaja con ionización termal, mientras que este otro es con un plasma. Pero básicamente el procedimiento es similar, o sea, uno disuelve la muestra, hace una separación química y después lo prepara para medir. Con la que estoy más familiarizada yo es con la segunda. Entonces, durante el transcurso de mi doctorado estuve trabajando en el laboratorio ultralimpio de la Universidad de Chile. El laboratorio es bastante similar, pero no es porque no tengo foto en el laboratorio, son esas cosas que uno dice después hago y no hice, que era sacarle una foto, pero es bastante similar, es como para que se idea de lo que es un laboratorio ultralimpio. Uno trabaja ahí con presión positiva, quiere decir que hay más presión dentro del laboratorio de lo que hay afuera, cosa de que cuando uno ingresa, abre la puerta para ingresar, no entre ninguna partícula de nada que contaminar el laboratorio. Hay campanas de digestión de ácidos, como por ejemplo estas de acá, que son para que uno pueda trabajar de forma segura con ácidos. Y también hay una campana de flujo laminar. A donde se prepara la muestra. Y después se mide en otro laboratorio, que es el laboratorio de espectrometría de masas. Este sí es de la Universidad de Chile. Y acá vemos lo que sería el aparato que mide, que es el multicolector. Que acá tenemos otra foto, que este es el modelo, el Neptune Plus. Entonces, bueno, como les mencionaba anteriormente, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como les mencionaba anteriormente, lo que se hace es partir de una muestra de roca que uno la trae de campo, puede ser un testigo corona, y
selecciona qué fase mineral va a estudiar. En mi caso, como me interesaba el cobre, seleccioné, entre otras, la calcopirita, y uno la separa. Lo puede hacer de forma manual, si es que es fácil raspando, digamos, el mineral, o puede mandar a que la muestra sea triturada y por diferentes procesos se hace un concentrado de calcopirita, y eso es lo que a uno le dan, y después selecciona bajo lupa binocular los granitos, digamos, los cachitos que va a analizar. Después de ahí lo que se hace es, uno va a una balanza de precisión y mide cuidadosamente cuánto va a disolver de cada muestra, porque es importante saber cuántos microgramos de cobre voy a disolver. Después, uno con esas muestras, tubitos muy chiquititos, los tubitos Eppendorf, va al laboratorio limpio, ultra limpio, con estos trajes así, porque uno, por un lado, la ropa, entre comillas, sucia, no puede ensuciar el laboratorio, pero a su vez uno cuando trabaja corre riesgo de salpicarse con ácidos y esas cosas. Entonces, todo este tipo de implementos de seguridad contribuyen a trabajar como corresponde, incluso con gafas de seguridad y todo. Y se trabajan con materiales también muy específicos. Estos, bueno, son marcas Avilex, pero son materiales que tienen que ser resistentes a la temperatura, tienen que soportar tener ácidos muy concentrados en su interior, pues se trabaja con ácido fluorhídrico, con ácido nítrico, con ácido clorhídrico, sumamente concentrados, y no tienen que contaminar la muestra, no tienen que contaminar el ácido, tienen que ser muy estables. Entonces son materiales muy específicos. En nuestro caso, por ejemplo, teníamos un destilador de estos para destilar el ácido, porque como se trabaja con ácidos ultrapuros y son muy caros, nos resultaba conveniente destilarlos nosotros como para abaratar un poco los costos. Entonces lo que hace uno es, como les comentaba, uno llega con la muestra de polvo en el tubo Eppendorf y llega al laboratorio y tiene que hacer lo que se llama una cromatografía o una separación por columnas, en la que yo tengo pirita en polvo y tengo que obtener un concentrado líquido de cobre, pero que tenga cobre, que no tenga ni azufre, ni hierro, ni nada más. Entonces, para obtener eso, lo que se hace es pasarlo por estas columnas. Realmente es un tubo con la parte inferior más angosta. Ahí se pone un filtro, que es esto celestito que está acá. Se completa con una resina, que es una resina especial para lo que se va a usar. Y luego se van poniendo gotas de la muestra y diferentes cantidades de ácidos con diferentes concentraciones, incluso pueden variar los ácidos, hasta que en algún momento del procedimiento sale lo que a mí me interesa, que es el cobre. Que la resina lo que hace es eso, es ir capturando o liberando determinados elementos. Entonces, en algunos momentos del procedimiento liberará lo que a mí no me interesa, digamos el descarte, y en algún momento liberará lo que a mí sí me interesa, que es lo que tengo que juntar, que es lo que después voy a diluir en concentraciones que van a ser acordes para medir en el multicolector. Bueno, es un procedimiento de mucho tiempo, pero se hace y después, con los datos que se obtienen, que son las raciones isotópicas de cobre, acá les pongo este diagrama que está tomado del trabajo y colaboradores del 2010, en el que pone ejemplos de cómo varían las concentraciones isotópicas de cobre en diferentes sistemas. Entonces, por ejemplo, tenemos depósitos porfíricos, o lo que son depósitos puro masivo, o black smokers, sedimentarios de cobre. Entonces, se han encontrado variaciones. Este es un ejemplo también para análisis de este sistema isotópico, pero a altas temperaturas, que son yacimientos de tipo pórfidos de Chile. Entonces, por ejemplo, está el Teniente, el Salvador, Colahuasi, Chuquicamata, y cómo varían esas razones isotópicas de cobre. Son de alta temperatura, no varían en un amplio rango, no es tan amplio, pero varían. Mientras que en sistemas de baja temperatura, las variaciones son bastante más amplias. Por ejemplo, en este trabajo
se analiza lo que son muestras de pórfido de cobre con enriquecimiento supérgeno. Y se observó que la calcopirita primaria tiene signaturas cercanas a 0, mientras que la calcosina tiende a ser más pesada y la hematita más liviana. Entonces se observa una variabilidad, digamos, en la vertical, entre lo que es la lixiviada, la capa de enriquecimiento y lo que es el sulfuro primario. Y si ustedes observan acá, bueno, me faltó aclarar que esta es la asignatura, el delta de cobre, varía desde menos 16 a más 12 para los minerales secundarios, lo cual es bastante más amplio que la variación del mineral primario, del hipógeno. Otro tipo de estudios también en baja temperatura observan cómo varían las concentraciones, los delta de cobre en diferentes fases minerales. Por ejemplo, este verde es la atacamita, tenemos crisocola, tenemos calcosina, calcopirita, ¿sí? Que son sulfuros de cobre. La crisocola es un silicato y la atacamita es un cloruro. Y este trabajo también es interesante porque da idea de que a veces hay más de un proceso superpuesto o varios ciclos del mismo proceso. Por ejemplo, puede haber 2 o más enriquecimientos supergenos superpuestos para obtener el yacimiento que tenemos. Entonces, ese tipo de información es la que se puede analizar. Así que bueno, eso es lo que les he presentado, espero que les haya gustado. Y bueno, si no me equivoco, ahora es la etapa de preguntas. Muchísimas gracias, Cintia. Y sí, ahora voy a dejar de grabar, así ya guardamos esto y podemos empezar la etapa de preguntas. Bueno.